Bueno, buenas noches, creo que están allá en Lima, ya son las 6:45. Buenas noches a todos. Bueno, gracias primero por la invitación a este curso. Yo cuando estuve pues estudiando medicina también me tocó organizar el curso de diagnóstico por imágenes. Y bueno, no sabía que iba a terminar siendo radióloga, ¿no? Pero aquí estamos. Entonces, les agradezco la invitación. Voy a compartir mi pantalla y espero que cualquier pregunta, estoy abierta durante mi ponencia, pueden escribir en los comentarios si es que tuvieran alguna pregunta o alguna duda para yo poder aclararlo en el momento, ¿no? Y si no, al final de la clase, pues también conversamos. Ya, estoy en mi pantalla, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces comenzamos. Los temas que se me han encargado son los temas de apendicitis aguda y diverticulitis, ¿no? Entonces vamos a empezar conversando primero eh, qué es el dolor abdominal agudo, que está enfocado dentro de estas dos grandes patologías. Entonces empezamos definiendo para ustedes lo que es dolor abdominal agudo. Principalmente es el síndrome más característico que va a llegar a la emergencia en todos los hospitales, ¿no? Puede ser también como consulta crónica de consultorio o en las emergencias de cualquier tipo de hospital. El dolor abdominal agudo o el abdomen agudo es importante porque hay que definir si la patología que está causando este dolor abdominal agudo es un dolor quirúrgico o es de un tratamiento médico, ¿no? Es una aparición repentina que necesita pues definir el tratamiento para ver si es de emergencia o no. Entonces, una vez que conocemos esto, miren cuáles son todas las causas que pueden condicionar un síndrome doloroso abdominal, sobre todo un abdomen agudo. Van desde las causas más comunes, donde está nuestra patología del día de hoy, que es apendicitis aguda, que es la inflamación de una víscera, pues, ¿no? Que puede ser también una colecistitis, una pancreatitis, dependiendo de la ubicación. Y otra patología que vamos a ver es la enfermedad diverticular y vamos a enfatizar sobre diverticulitis aguda. Pero el dolor abdominal puede ser causado por múltiples patologías, desde causas menos comunes, causas ginecológicas, traumáticas o iatrogénicas. Esto se define principalmente y se enfoca por el examen físico que ustedes van a realizar al momento de ver al paciente, pero desde el punto de vista de diagnóstico vamos a ver que cada uno tiene síntomas o tiene una semiología radiológica muy diferente, ¿no? Entonces, en varias revisiones que se ha hecho a nivel mundial, se hace pues una escala de cuáles son las causas más frecuentes por las que se producen los dolores abdominales y por lo que los pacientes acuden a la emergencia. Y la apendicitis aguda va como primer lugar en casi todas las cohortes que se han revisado. El 28% aproximadamente de pacientes que acuden a una emergencia por este tipo de dolor tienen un diagnóstico de apendicitis, que es un abdomen agudo de tipo quirúrgico, ¿no? En segundo lugar, la colecistitis aguda. Por eso que muchas veces siempre el diferencial para nosotros que trabajamos en imágenes viene descartar apendicitis versus colecistitis, a pesar de que el tipo y el enfoque del dolor es diferente, pero hay que observar cualquiera de los dos, ¿no? Y en un porcentaje más pequeño está la diverticulitis, pero pues en los pacientes mayores va a tener una mayor representatividad. Entonces, ahora sí vamos a enfocarnos en apendicitis, ¿no? Entonces, primero, antes de revisar anatómicamente, o sea, desde el punto de vista radiológico, la apendicitis, vamos a conversar sobre la anatomía normal para que se puedan familiarizar. Entonces, tienen que conocer que el apéndice secal tiene una ubicación, pues, a nivel de la unión de las tenias, ¿no? A nivel del ciego. Entonces, esta es la ubicación y puede tener múltiples eh, direcciones. La más frecuente siempre va a ser la que viene en todos los exámenes, ¿no? La retrocecal ascendente. Pero la retrocecal ascendente a su vez es la más difícil de diferenciar debido a que como se ubica posterior a la parte del ciego, es más difícil verla en imágenes, tiene un dolor referido también diferente. Entonces, a veces es un desafío tanto para el clínico como para el radiólogo, ¿no? Pero el punto de referencia que tienen que tener es la unión de las tres tenias, y otro punto de referencia para localizar el apéndice en imágenes
es a nivel de la unión, a nivel de la válvula ileocecal. O sea, cuando ven saliendo o entrando, en este caso el ilion, a nivel de la válvula ileocecal, cercana a esta unión tiene que estar pues el apéndice cecal, ¿no? En sus diferentes proyecciones y representaciones. ¿Qué tenemos que saber en imágenes para definir la apendicitis? Primero, la localización. Tenemos que saber que el apéndice cecal está en la fosa ilíaca derecha, entonces hacia ese lugar tiene que ir dirigido nuestro examen. Segundo, ¿cuál es el calibre que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El apéndice cecal mide aproximadamente menos de 6 milímetros, menos o igual a 6 milímetros. Ese es el calibre normal. No puede excederse de este calibre porque en ese caso con síntomas agregados ya sospechamos pues del proceso apendicular. ¿Y cuáles son los métodos diagnósticos que vamos a utilizar para diagnosticar la apendicitis aguda? Esos métodos principalmente son la ecografía en pacientes menores, pacientes pediátricos o pacientes adolescentes, ¿no? Porque están sometidos a una menor radiación diagnóstica y en el caso de que la ecografía no sea útil o no nos aporte un dato definitivo para el manejo de este paciente, tendremos que ir a la tomografía, ¿no? En este caso, mejor si es una tomografía de abdomen inferior o de abdomen completo con contraste. Entonces, aquí tenemos un gráfico en el cual vamos a ver de nuevo, ¿no?, la apéndice cecal. En este punto vamos a aprender otra cosa. Ya sabemos localizar que el apéndice está en la fosa ilíaca derecha, que se une pues a nivel SB, a nivel de la unión de las tres tenias, y que está cercana a la unión de la válvula ileocecal. Eso va a ser nuestro parámetro más importante para nosotros localizar en las imágenes. ¿Qué más tenemos que saber? Que el apéndice cecal tiene una base, que es muy importante, que es justamente donde nace y sale pues del ciego, y tiene una punta, que en inglés se le llama tip. ¿Por qué es importante que conozcan esto? Porque normalmente en el pregrado siempre aprendemos solamente que hay una apendicitis aguda, pero en la realidad es que la apendicitis o la inflamación del apéndice cecal se puede dar en la base, y esto hace pues que toda la apéndice se vuelva congestiva, o puede ser que en algunos casos, cuando la apéndice sea muy larga, la inflamación solamente se da en la punta, y eso es lo que nosotros conocemos como tip apendicitis en inglés, o apendicitis de la punta. ¿Por qué? Porque la fisiopatología de la apendicitis es básicamente que algo obstruya, ¿no?, que haya una obstrucción a este nivel. Lo más frecuente es que haya un apendicolito que obstruya a nivel de la base y todo el apéndice se congestione, pero en algunos casos el apendicolito se puede impactar en el tercio medio del apéndice, haciendo que solamente se congestione la punta, y eso es lo que ocasiona pues el tipo apendicitis o la apendicitis de la punta del apéndice cecal. ¿Qué más tenemos que aprender? Nosotros lo que vamos a ver en imágenes, ya sea en ecografía o en tomografía, que son los dos exámenes más frecuentes, vamos a encontrar diferentes hallazgos dependiendo del tiempo en el cual nosotros examinamos al paciente. Es muy diferente encontrar a un paciente cuando recién está iniciando la sintomatología a las 6 o 7 horas de dolor, 8 horas, o encontrar un paciente que ya viene a las 24 horas, donde el apéndice ya se necrosó, ya se perforó. Entonces los hallazgos van en concordancia con la fisiopatología del cuadro de la apendicitis. Entonces todo comienza, como hemos dicho, primero hay una obstrucción de la luz apendicular. Lo más frecuente es que sea por apendicolitos, que a veces lo vamos a ver, a veces no. Otro en pacientes pediátricos es que haya una hiperplasia de las glándulas, ¿no?, que va a estar aquí, y estas glándulas van a tapar, ¿no?, o los ganglios linfáticos que están acá, los linfáticos van a tapar, se van a edematizar, igual van a condicionar la apendicitis, ¿no?, que es la congestión y la falta de retorno del líquido que ingresa a este nivel. Entonces, cualquiera de las causas que sea, pero al final la obstrucción es lo que ocasiona que inicie todo este cuadro, ¿no? Entonces, esta obstrucción hace que aumente la presión intraluminal y la apéndice empiece a congestionarse. Y esto nos va a llevar a la fase catarral. Entonces, ahí la apéndice se congestiona, se hincha, como estamos viendo aquí, se edematiza la pared,
Y los hallazgos que vamos a ver es simplemente un apéndice más gordita, ¿no? Más rechonchita, y un apéndice de paredes edematizadas. Por lo tanto, el diámetro que habíamos hablado que era 6 milímetros, ese diámetro se va a incrementar y ya va a ser más 7, 8, 9 milímetros. Eso es lo que vamos a encontrar en esta fase, que es en la fase catarral. Luego, conforme va pasando las horas, un paciente que ya tiene pues más o menos 8, 9, 10 horas de dolor, vamos a ver que la pared empieza a isquemizarse. Toda víscera que empieza a ser congestiva va a tener dificultad en la irrigación, entonces hace un proceso de isquemia. Ese proceso de isquemia va a llevar a microperforaciones y a una translocación bacteriana. Por lo tanto, ya va a haber pues un hiperrealce de la pared como signos de sufrimiento, van a haber cambios inflamatorios en la grasa que está alrededor, y finalmente vamos a llevar a la parte gangrenosa, ¿no? A la fase gangrenada, donde ya la microperforación vamos a ver láminas líquidas alrededor de la grasa, y finalmente cuando ya pasan más de 12 horas hasta las 20 horas, probablemente esa apéndice ya se perfora, ¿no? Porque ya vence la presión interna y por algún lado tiene que compensar esa presión interna, y se perfora, y lo que vamos a encontrar pues de ahí es abundante líquido en el abdomen y signos de peritonitis. Entonces depende mucho en qué fase nosotros encontramos para poder diagnosticar apendicitis aguda, si es no complicada, cuando todavía está flemonosa sin líquido, o si ya estamos en una fase complicada con líquido libre y neumoperitoneo, ¿no? Vamos a ver burbujas de gas que salen también al interior del peritoneo. Entonces, las formas que íbamos a examinar era por ecografía, ¿no? Que es lo más frecuente, es lo primero que nosotros tenemos que solicitar en un paciente, una ecografía de fosa ilíaca derecha o de abdomen inferior, esperando diagnosticar lo que vamos a encontrar. ¿Qué es lo que tenemos que aprender en ecografía? Primero es que normalmente se utilizan transductores convexos o transductores planos, dependiendo pues de la anatomía del paciente. Si el paciente es un paciente que tiene bastante panículo adiposo, probablemente vamos a tener que utilizar un transductor convexo que tiene mayor profundidad, y a veces no es tan ideal en ese caso porque no nos va a permitir ver con una buena nitidez las imágenes. En cambio, por ejemplo, en el caso de pacientes más delgados o pacientes pediátricos, vamos a ver que la ecografía sí nos va a dar buena información porque la grasa es escasa y nos va a permitir ver bien la fosa ilíaca derecha. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar una estructura tubular ciega, eso es lo que nosotros tenemos que encontrar, porque a veces se puede confundir con el ilio. En la forma como diferenciarla es que el apéndice tiene que tener un final, y eso por eso le llamamos estructura tubular ciega. Tenemos que encontrar el final de lo que estamos observando, y también tenemos que conocer las partes del apéndice. Acá es lo que se llama la firma intestinal. ¿Qué cosa es la firma intestinal? La firma intestinal son las tres paredes que se observan, o las tres ecogenicidades que se observan en un intestino cuando está congestionado. Entonces vamos a ver aquí, tenemos la apéndice cecal, que es esta estructura tubular ciega, y tenemos una pared hiperecogénica, ¿no? Que es la parte central. Luego tenemos una mucosa que es hipoecogénica, y en el centro tenemos una línea hiperecogénica. Esa línea hiperecogénica es el lumen interior. Cuando está congestionada el apéndice, ese lumen está lleno de aire y el aire se ve hiperecogénico a veces en la ecografía, ¿no? Y acá tenemos la pared. Entonces tenemos 1, 2 y 3, que sería la serosa, la muscular y la mucosa, que están pues congestionadas y están engrosadas. ¿Qué más tenemos que fijarnos? La grasa alrededor. La grasa tiene que estar con incremento de ecogenicidad, que es una grasa estriada, una grasa con cambios inflamatorios, ¿no? Y ver los músculos asociados, más o menos es como se ve la apéndice por ecografía. ¿Qué más tenemos que buscar? Igual, podemos tomar como referencia anatómica el músculo psoas, ¿no? Los vasos ilíacos, y mediales a los vasos ilíacos vamos a encontrar la apéndice cecal como una estructura tubular ciega. Entonces aquí vemos el calibre de la base apendicular y del tercio medio, son de 36 y de 33 milímetros, están dentro de lo normal.
perdón, de 3 y 6 milímetros que está dentro de lo normal. Y si nos vamos alejando, ya estamos llegando a la parte de la punta pendicular, ¿no? Y esta punta pendicular está en 10 milímetros, ¿no? Está más rechonchita, inclusive hay cambios inflamatorios de la grasa alrededor y parece que hay acá un signo de perforación. Entonces, este es un típico hallazgo de una apendicitis de la punta pendicular, porque el resto está normal, probablemente la obstrucción fue más distal, ¿no? Entonces hay diferentes tipos. ¿Qué más tenemos que encontrar en la apendicitis? Un hallazgo que es casi patognomónico es encontrar el apendicolito. Cuando nosotros encontramos el apendicolito dentro de una estructura tubular ciega que está incrementada pues del diámetro, ¿no? Acá por ejemplo medimos el diámetro del apéndice, ¿no? Que es, obviamente mide más de 10 está muy grande en comparación al diámetro normal. Vemos esta estructura que es el apendicolito, una estructura hiperecogénica, y está produciendo un artefacto detrás de las estructuras cálcicas, que es el artefacto de sombra acústica posterior, ¿no? Este es típico de todo cuerpo calcificado. Entonces, encontrar un apendicolito también es patognomónico pues, de una apendicitis aguda, sobre todo cuando examinamos en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Acá tenemos otra imagen, igual vemos la firma intestinal donde tenemos tres paredes, ¿no? Una más externa que es hipoecogénica, una media que es hiperecogénica. Entonces, esta es la firma normal de un intestino cuando todavía no está alterado, pero si nos vamos hacia la punta apendicular, se habla que se pierde la firma intestinal. Esta morfología de la pared en la punta se ha perdido completamente, ¿no? Hay como una alteración en su morfología. Esto es una apéndice alterada. Y tenemos pues un tip apendicitis, una apendicitis de la punta, del apéndice secal. ¿Qué más hay que ver? La grasa a nivel mesentérico en la fosa ilíaca derecha tiende a ser más hipoecogénica, ¿no? Entonces cuando se inflama alrededor, esta grasa la vamos a ver hiperecogénica, como estamos viendo acá alrededor, toda esta grasa está hiperecogénica porque está inflamada, ¿no? Y está medial a los vasos ilíacos, y ese es el músculo psoas, que igual en tomografía vamos a ver los mismos parámetros. Entonces, ¿qué debemos fijarnos para el diagnóstico de apendicitis? El diámetro, que tiene que ser más de 6 milímetros, en este caso mide 9 milímetros, ¿no? Es un apéndice que está dilatada, hay una pérdida de la firma intestinal y hay cambios inflamatorios alrededor de la grasa junto con un incremento de la vascularidad. Esos son hallazgos típicos que nosotros vamos a ver en apendicitis y tenemos que saber reconocer la descripción. Entonces acá tenemos un video donde estamos midiendo en transversal el apéndice secal en un corte transversal con bastante incremento de la vascularidad. Esta es la estructura tubular ciega que estamos encontrando. Medimos el diámetro en 8 milímetros. Aquí vemos pues el incremento de la vascularidad también, que es otro signo característico que vamos a encontrar en el caso de apendicitis aguda. ¿Qué más tenemos que buscar? Tenemos que buscar si hay o no signos de perforación. ¿Cuáles son los signos de perforación? Cuando vemos líquido alrededor del apéndice. Si vemos líquido, ese apéndice se ha perforado. Y a veces cuando se perfora, disminuye el calibre del apéndice, ¿no? ¿Por qué? Porque ya al romperse la pared, como aquí vemos una discontinuidad, vemos el fluido, entonces tiende pues a disminuir un poco su calibre, pero igual siempre va a permanecer por encima del límite normal. Entonces aquí vemos los signos de perforación, vemos la pared, una discontinuidad de la pared y el líquido libre que se va a coleccionar alrededor, ¿no? Y con el tiempo, si esto no se opera, se puede hacer pues una peritonitis, que es una extensión de todo el líquido hacia la cavidad peritoneal, y los cambios de la grasa alrededor del meso apendicular que van a ser hiperecogénicos, que son los cambios inflamatorios, ¿no? Entonces esto sería la discontinuidad con todo el líquido que hemos observado. Esto es un corte transversal del apéndice con el líquido, y este es un corte longitudinal de la misma apéndice con la pared descontinuada, y aquí la colección que está alrededor, ¿no? Es una pequeña colección adyacente por la perforación apendicular. Y como todo cuadro inflamatorio, siempre cuando utilizamos las herramientas del Doppler color, en este caso estamos utilizando un Doppler poder, vamos a ver que hay un incremento de la vascularidad. La diferencia entre usar el Doppler color y el Doppler poder
es solamente que en el Doppler color yo puedo distinguir los vasos que se alejan o que se acercan al transductor. En el Doppler poder los vasos no tienen colores, es un solo color, porque lo único que yo quiero encontrar con esta herramienta es si hay o no hay vascularidad. Entonces, en todo cambio inflamatorio siempre va a haber vascularidad periférica incrementada por el mismo proceso inflamatorio. Ahora vamos a evaluar el apéndice por tomografía. Bueno, entonces, ¿qué vamos a encontrar en tomografía? Acá tenemos que ver la anatomía que hemos visto, ¿no? Entonces, nuestra referencia va a ser en este caso el hueso ilíaco. Entonces, siempre el hueso ilíaco vamos a encontrar aquí el músculo psoas, ¿no? Ese es el músculo psoas, y aquí estamos en una tomografía sin contraste endovenoso, pero tiene contraste oral. ¿Cómo me doy cuenta que no hay contraste endovenoso? Porque los vasos ilíacos, que están representados justo a estos dos niveles, no tienen contraste. Pero el líquido que está dentro del ciego y dentro del apéndice está incrementado, está hiperdenso, ¿no? Eso, cuando nosotros administramos contraste, le llamamos hiperdenso. Quiere decir que el contraste resalta, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, tenemos aquí esta imagen que simula pues la luz apendicular. Entonces, esto es la luz apendicular y el líquido que está en su interior no tiene contraste. Todo se va a ver de un gris oscuro, ¿no? Similar a la densidad de los músculos de las partes blandas, inclusive el líquido vesical. Cuando yo administro contraste oral, estamos hablando de contraste oral, hago que el paciente ingiera por la boca un contraste que va a volver hiperdenso los líquidos al interior de la cavidad del tracto gastrointestinal. El líquido que está adentro de todo el tracto gastrointestinal se va a volver hiperdenso. ¿Por qué? Porque justamente el objetivo del contraste oral es yo darle un contraste para que todo lo que uno esté ingiriendo se vuelva pues de este color más hiperdenso. No es lo mismo que hacen en los exámenes varitados que ya deben haber revisado. Entonces, aquí quiero que se fijen bien que el contraste, o sea, este círculo hiperdenso representa el contenido dentro del ciego y dentro del apéndice. Y esta imagen ploma, ¿no? Que es una imagen gris, representa la pared del apéndice. Y van a ver que la pared en un apéndice normal es delgada, es de este grosor. Entonces, este es mi apéndice secal, como estamos viendo aquí. La pared es casi indistinguible, ¿no? Generalmente la pared no se debe evidenciar, es imperceptible y es muy delgada en un apéndice normal que no tiene un proceso inflamatorio. Y aquí tenemos el ciego, ¿no? El ciego también tiene contenido, que es el contenido de las heces, con estas imágenes hipodensas, que son casi negritas, que son el gas que está al interior. Entonces, un apéndice normal por tomografía debe ser delgada, debe medir menos, generalmente mide 4 o 3 milímetros, la pared no se debe percibir y tiene que tener en su interior gas. Es decir, ahí viene el término que se dice, tiene que estar neumatizada y con contenido líquido, que se está representando por el contraste. ¿Qué más tenemos que fijarnos para el diagnóstico de apendicitis en la tomografía? Tenemos que ver, bueno, esas son las estructuras de gas que tienen que estar presentes. Siempre en un intestino normal debe haber gas, sobre todo si estamos pues a nivel del ciego, porque las bacterias producen gas. Tenemos que fijarnos también en la grasa, ¿no? Entonces quiero que vean acá de nuevo, la grasa que está a nivel de mesenterio tiene que ser hipodensa, ¿no? Y una referencia para poder ver la grasa es ver el tejido celular subcutáneo. Cuando yo veo el tejido celular subcutáneo es bien hipodenso, ¿no? Esa es la densidad normal de la grasa, entonces tengo que comparar la grasa mesentérica con esta grasa y tiene que ser oscura. Eso es una apéndice normal sin cambios inflamatorios a nivel de la grasa. ¿Qué más tengo que ver? Tengo que ver cuál es mi protocolo. Entonces, muchas veces piden para el diagnóstico de apendicitis aguda una tomografía sin contraste. No está mal, pero a veces es un poco más complicado hacer el diagnóstico porque tiene sus limitaciones. La exploración sin contraste es indeterminada porque el apéndice secal no se visualiza con facilidad, ¿no? Y no lo van a ver con confianza, sobre todo si están ustedes iniciando, quieren ayudarse, va a ser un poco más complicado. En cambio, aquí tenemos una imagen con contraste, un contraste endovenoso nada más, ¿no? Vamos a ver porque tiene los vasos pues realzados. Este contraste endovenoso muestra mejor un apéndice dilatada con una pared gruesa,
con hiperrealce, ¿no? Ya hay un signo de sufrimiento cuando hay hiperrealce. Y puedo distinguir, son dos imágenes de la misma paciente, es una paciente de 6 años. Generalmente en las pacientes pediátricas es mucho más difícil, puedes diferenciar el apendicitis, y peor cuando es una sin contraste, ¿no? Miren la diferencia. Probablemente aquí va a ser muy complicado si no tienen experiencia en diferenciar el apéndice secal, pero en la imagen con contraste nos define mucho mejor el apéndice y se puede evidenciar inclusive el líquido libre que está alrededor, ¿no? Junto con los cambios inflamatorios. Entonces, eso es el beneficio que nos traen las imágenes con contraste endovenoso. En Perú generalmente se hacen las tomografías sola con contraste endovenoso, no se usa el protocolo de contraste oral, como les he mostrado aquí, ¿no? El contraste oral se puede utilizar en algunos centros, pero no es obligatorio. En algunos lugares se puede usar los dos, endovenoso más contraste oral. Pero cualquiera de los dos, si desean utilizar, está correcto, ¿no? Los dos se recomiendan en realidad para el diagnóstico de apendicitis aguda. La diferencia del contraste oral es que con el endovenoso es que el oral es una sustancia que se ingiere por la boca para pintar el contenido que está dentro de los intestinos. En cambio, el contraste endovenoso se da el contraste por la vena y llega a través de la irrigación, ¿no? Entonces, a través de las venas y de los vasos arteriales que irrigan las paredes del apéndice hacen que se realce pues la pared, ¿no? Entonces, en una apendicitis que vamos a encontrar una pared engrosada, ¿no? Y acá les muestro cómo es la apéndice secal con cambios inflamatorios y un apéndice secal normal. Entonces, si se acuerdan de esta imagen, obviamente es muy fácil ver que esta apéndice pues está incrementada de volumen. Las paredes, que son casi imperceptibles aquí, esta barrita en naranja me muestra que las paredes están pues edematosas y engrosadas. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos que nosotros vamos a encontrar para la tomografía? ¿Qué hallazgos claves yo tengo que buscar? Primero, tengo que buscar el engrosamiento apendicular. A ver, una pregunta. Las radiografías no se utilizan para diagnosticar apendicitis aguda. No es lo ideal porque en la radiografía solamente van a ver, en este caso, si hay una obstrucción intestinal, van a ver si hay gas, por ejemplo, si el apéndice ya se perforó, lo que van a encontrar son los hallazgos indirectos, van a ver líquido libre, van a ver neumoperitoneo, pero no van a distinguir el apéndice secal, no se puede ver, salvo, no es un examen indicado para hacer el diagnóstico de apendicitis aguda. Entonces el diagnóstico es ecografía, luego tomografía, y en el caso de que los pacientes no puedan recibir radiaciones, se utiliza la resonancia magnética, pero no se hace diagnóstico por radiografía. Igual, gracias por la pregunta y pueden seguir preguntando para yo poder ir aclarando durante la charla. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos claves que hemos visto en tomografía? El engrosamiento del diámetro apendicular, ¿no? que ya hemos conversado. El apéndice tiene que medir como máximo 7 milímetros. Esto lo tomo como referencia de las guías internacionales, no me estoy basando en lo que dice pues, la Sociedad Norteamericana de Radiología. Normalmente entre 6 milímetros para abajo es lo normal, pero vamos a ver aquí, ¿no? Un apéndice más de 7, cuando es más de 10 ya es patógeno, o sea, ya es prácticamente, solo necesito ver un apéndice más de 10 para estar seguro que ya eso sí está engrosado, es un apéndice. Si tengo un apéndice que está de 7 a 10 milímetros, que todavía está como que borderline, ¿no? 7, 8, necesito otros hallazgos. ¿Cuáles son esos otros hallazgos? Ver líquido libre, tener el cuadro de Murphy, la cronología de Murphy, el dolor, el McBurney positivo, y probablemente ver cambios inflamatorios a nivel de la grasa, ¿no? Necesito un poquito más para yo poder relacionar que este diámetro del apéndice realmente se trata de una inflamación aguda, ¿no? El engrosamiento de la pared, eso siempre lo vamos a encontrar. El engrosamiento de la pared, el hiperrealce, ¿no? Acá como vemos se ha administrado contraste y la pared se ve más hiperdensa. ¿Por qué? Por la mayor vascularidad, por el proceso inflamatorio. Generalmente cuando hay inflamación siempre hay pues mayor vascularización y por eso hace que la pared apendicular capte más contraste cuando se le administra la sustancia de contraste endovenoso. Luego vamos a encontrar la estratificación. ¿Qué significa la estratificación de la pared? Significa ver la pared en 3 láminas. Normalmente
Voy a volver a esta imagen para que vean, ¿no? La pared normalmente es una capa monolaminar, ¿no? Prácticamente, como les digo, imperceptible. La estratificación de la pared quiere decir que yo voy a ver tres líneas, ¿no? En este caso ven una acá que es hiperdensa, luego tenemos acá una hipodensa y acá tenemos otra línea que es hiperdensa. Esto significa la estratificación. ¿Por qué? Porque las tres capas, como se están edematizando, se nota un poco mejor la mucosa, la submucosa y la serosa, ¿no? Esa es la estratificación de la pared. Y a veces hay engrosamiento del ciego. ¿Por qué? Como hay un proceso inflamatorio, los órganos que están al costado del apéndice tienden a inflamarse y esto produce un edema reactivo de las paredes. Y el órgano más cercano al apéndice secal es el ciego, pues, ¿no? Y vamos a encontrar gas intramural cuando ya el apéndice está a punto de perforarse, ¿no? Y podemos encontrar, inclusive cuando ya se perforó, podemos encontrar líquido libre y neumoperitoneo, ¿no? Y en algunos casos vamos a encontrar el apendicolito, que es pues ya casi patognomónico, ¿no? Hasta en un tercio de pacientes vamos a encontrar el apendicolito. Entonces aquí vamos a ver algunos casos. Siempre a nivel de la fosa ilíaca derecha vamos a encontrar, pues nuestra referencia siempre va a ser el hueso ilíaco. Vamos a encontrar los músculos. Nuestro principal músculo de referencias es siempre este, es el psoas ilíaco. Más o menos medial al psoas ilíaco vamos a encontrar los vasos. En este caso es una tomografía sin contraste, por eso es que no ven los vasos realzados y tampoco las paredes, pero ¿qué vamos a encontrar acá? Primero vemos un apéndice secal inflamada, con un diámetro mayor a lo normal, es un diámetro de 10 milímetros. ¿Qué más vamos a encontrar? Que las paredes tienen esa forma trilaminar de un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces ya tenemos signos que vamos viendo de los signos claves. El diámetro, vamos viendo la estratificación de la pared, vamos viendo que la grasa que está alrededor, esta grasa, está una grasa estriada, por eso que ha aumentado su densidad, un aumento de la atenuación que le llamamos. Vemos un incremento, estiración de la grasa, ¿no? Que son signos característicos de una apendicitis aguda. Acá tenemos otro paciente donde también vamos a ver que el diámetro está incrementado, ¿no? Es el apéndice secal con un diámetro incrementado de tamaño, la pared está engrosada, está edematosa y vamos a ver también cambios inflamatorios aquí a nivel de la grasa. Igual tenemos otra imagen, ¿no? Acá tenemos la vejiga, vamos a ver aquí el apéndice secal de pared hiperrealzada con contenido de líquido, vamos a ver que está la pared incrementada de tamaño, ¿no? Entonces un diámetro de 10 milímetros, pared gruesa y edematosa, y aquí estamos encontrando una estructura de densidad calcio. Comparo el hueso ilíaco con esta densidad, ambos tienen densidad de hueso, ¿no? ¿Y cuál es lo que estamos encontrando aquí? Un apendicolito, ¿no? El apendicolito es casi patognomónico de lo que estamos viendo es una apendicitis aguda y estamos encontrando cambios inflamatorios de la grasa, lo que nosotros también llamamos a veces estriación de la grasa, ¿no? Estriación o cambios inflamatorios de la grasa. Este paciente pues ya está en una fase más de la catarra, probablemente una fase ya que está entrando a la fase necrosa. Entonces el apendicolito que es esa estructura que estamos señalando. Igual aquí tenemos cambios inflamatorios, en este caso hay un proceso reactivo de la pared de la vejiga. Miren la vejiga, aquí no hay contacto con el proceso inflamatorio y la pared está normal. En este caso la pared está edematosa, engrosada y tiene estas hebras de incremento de la estriación de la grasa por el proceso reactivo adyacente a la apendicitis aguda, ¿no? En este caso se puede perforar el apéndice y cuando se perfora vamos a ver a veces el apendicolito suelto en el mesenterio, vamos a ver cambios inflamatorios, engrosamiento de las fascias, esa es la fascia conal lateral que se ha engrosado y un poquito de líquido libre, ¿no? Esto ya está pues una apendicitis que ya se ha perforado. Entonces, ¿qué complicaciones podemos encontrar en la apendicitis? Que se perfore, ¿no? Que es lo más característico, que se haga un absceso apendicular que lleve a una peritonitis, que es ya más severo, más avanzado, es bilateral, que produzca obstrucción intestinal por el hilio paralítico reactivo, que haya siembra séptica a los vasos mesentéricos, que se dé una apendicitis gangrenosa. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una perforación. Cuando ya se perforó, lo que vamos a encontrar es gas. Este es el signo más característico de una apendicitis aguda, que se perfore
y el gas que está al interior del tubo gastrointestinal, en este caso del apéndice, sale hacia el mesenterio y vamos a ver estas burbujas de gas con líquido libre y cambios inflamatorios. Vamos a ver que se pueden formar abscesos cuando ya pues se ha hecho un plastrón apendicular, se forma un absceso que tiene unas paredes engrosadas, que es como una colección obsedada a nivel del mesenterio. Entonces ya no vemos el apéndice, porque el apéndice está pues metido de esta gran plastrón, de esta colección apendicular, ¿no? Y es una complicación después de la perforación. Tiene que haberse perforado para que se haga esa complicación. Y cuando ya es más severo y es bilateral y hay bastante líquido, se produce la peritonitis, ¿no? La peritonitis tiene que haber ya bastante líquido bilateral que se extiende en toda la grasa a nivel mesentérica, o sea, el peritoneo está pues con bastantes cambios inflamatorios, por eso que todo está inflamado, se produce aquí un abdomen en tabla y ya esos son signos característicos de la peritonitis. Y otra complicación, y la más temida, es la pieliflebitis para cuando hay un trombo séptico, ¿no? Una pieliflebitis portal, quiere decir que hay un trombo que viaja, ¿no?, por el sistema venoso portal y va a producir una trombosis de la vena portal. ¿Cómo reconozco las trombosis? Con las tomografías contrastadas. Entonces yo pido una tomografía con contraste y a nivel de la vena porta, donde se tiene que pintar en la fase venosa, tiene que haber un realce, veo que no realza, ¿no? Toda la estructura es una estructura tubular que no realza con el contraste, entonces por lo tanto esto es una vena que se ha trombosado, ¿no? ¿Cómo lo compruebo? Con una ecografía Doppler portal, para ver pues el flujo portal, pero desde la tomografía yo ya puedo evidenciar esta complicación. Lo otro que puede pasar es una obstrucción intestinal. ¿Por qué se da la obstrucción intestinal? Se da básicamente porque hay un hilio paralítico secundario al proceso reactivo inflamatorio de la apendicitis aguda. Entonces, probablemente una de las asas intestinales delgadas que está pasando alrededor hace hilio paralítico y las asas intestinales se distienden y forman un nivel hidroaéreo que condiciona pues una obstrucción intestinal debido al proceso inflamatorio que ya hemos conversado. Entonces, podemos tener, perdón, un ratito, se me ha ido. Un momento. Doctora, ¿Sí? disculpe, le dejaron una pregunta en el chat. ¿Sí? Dice, tengo una pregunta, doctora, ¿qué tanto me serviría la radiografía para diagnosticar una apendicitis aguda? Ah, sí, justo ya le respondí durante la charla. Y bueno, aquí mencionan, opino que depende más de la clínica, primero escala de Alvarado, luego una ecografía más rápido y fácil de acceder. A ver, ahora un ratito, déjenme compartir que se me fue la pantalla. Ya está. Ya, entonces, a ver, ¿qué más? Normalmente siempre tienen que pedir primero una ecografía porque es lo que está más a la mano, es más económico, más rápido, menos radiación. Y para que descarten otro tipo de patologías, ¿no? Probablemente no es una apendicitis, sino sea una colecistitis o algo. Siempre primero la clínica, eso es lo primero, y de acuerdo a lo que ustedes sospechan de la clínica, tienen que pedir sus exámenes. Si es muy sugestivo de una apendicitis aguda, que normalmente debe ser pues por clínica, ven que hay leucocitosis, lo único que van a pedir es para confirmar su diagnóstico, ¿no? Y cuando ya el cuadro ha pasado más de 8 o 10 horas, ustedes mandan ecografía, ya los hallazgos van a ser característicos y se puede concluir. El problema es cuando tienen un paciente que tiene 2, 3 horas de dolor, no hay reactantes de fase aguda, entonces ahí probablemente ni siquiera tiene McBurney y de frente manden a diagnosticar una apendicitis. No van a haber tampoco cambios inflamatorios muy sugestivos por la ecografía, y si ella es muy sospechosa van a tener que ir pues a la tomografía. Yo recomiendo que normalmente evalúen pues las horas de dolor, que es importante, ¿no? Y ahí el primer examen siempre va a ser la ecografía.
y en caso de dudas y que la ecografía no pueda demostrar que hay un cuadro apendicular o descartarlo con dudas, van a recomendar ir hacia una tomografía, pero no es lo primero. Les estoy enseñando básicamente yo las características por ambos métodos diagnósticos. Entonces habíamos hablado, entonces aquí tenemos algunos simuladores que vamos a conversar. Aquí vamos a ver muchos cuadros que probablemente han escuchado, van a simular una apendicitis aguda, va a tener un dolor en la fosa ilíaca, pero cuando se le hace el examen, en estos casos, por ejemplo, la duda va a ser que el paciente tiene una clínica muy sugestiva de proceso apendicular agudo, porque hay dolor, hay McBurney en la fosa ilíaca derecha, pero en los exámenes de ecografía no encuentran nada. Entonces, probablemente ahí van a ir a la tomografía para definir si eso no es apendicitis. Y vamos a ver que el apéndice secal está normal, como hemos visto, es un calibre menor de 6 milímetros, la pared está muy delgada, y el simulador en este caso es una adenitis mesentérica. O sea, alrededor del ciego hay múltiples adenopatías, principalmente en pacientes pediátricos que están simulando pues este tipo de dolor, ¿no? Los ganglios están agrandados y es un cuadro característico pues inflamatorio, pero a nivel ganglionar. La apéndice secal está normal, entonces aquí se descarta y por tomografía se hace el diagnóstico final. ¿Qué más vamos a ver? Por ejemplo, la diverticulitis, que ahora vamos a conversar, ¿no? Justo cuando la diverticulitis se ubica a nivel del ciego, vamos a tener lo mismo, ¿no? O sea, el dolor en fosa ilíaca derecha no necesariamente es por el apéndice secal, sino que es el dolor referido que va, pues si sigue, lo que va a cambiar es la cronología del dolor, pero si yo tengo un dolor localizado adyacente al apéndice secal, me va a dar un cuadro característico. Entonces, aunque es raro, pero cuando hay divertículos que se inflaman a nivel del ciego, van a simular pues una apendicitis. Y ojo, que se habla, también se reportan bastantes casos que son apendicitis secundaria. ¿Qué es una apendicitis secundaria? Es una apendicitis secundaria a un proceso inflamatorio contiguo. Entonces, si hay una diverticulitis y un proceso inflamatorio, este proceso inflamatorio puede llegar a abarcar al apéndice secal y producir que el apéndice se inflame, ¿no? O se congestione y haga un proceso apendicular secundario a un proceso contiguo. Entonces, eso también tienen que poder observarlo. Otro punto importante es cuando los apéndices epiploicos que están alrededor del ciego, que son unos apéndices de grasa, se infartan. Cuando este apéndice se infarta, va a simular un dolor muy característico. Entonces, igual este paciente, por la duda y por el dolor, porque duele igual que un apéndice, va a tener que ir a tomografía. Probablemente que no se va a observar esto por ecografía, a pesar que la ecografía va a decir que no hay apendicitis, realmente no hay apendicitis, pero lo que hay es una apendagitis epiploica. La apendagitis epiploica es justamente cuando se infarta una de estas apéndices secales, estos apéndices, ¿no? Que están alrededor, ¿no? Esos apéndices epiploicos, que no es pues el apéndice secal. Entonces se infarta, hay cambios inflamatorios en la grasa, igual va a simular un dolor y es un simulador frecuente pues, de apendicitis aguda, ¿no? Entonces ahí cuando la tomografía es la que va a definir, porque va a ver que no hay cambios inflamatorios y el apéndice secal está de un calibre conservado. Y lo otro es cuando se infarta el aumento, ¿no? El infarto omental, que es la grasa, ¿no? La grasa que está alrededor del ciego, ¿no? El mesoapendicular se infarta, entonces ese infarto mental igual produce un dolor, produce reacción inflamatoria, produce McBurney porque la localización es adyacente. Entonces hay que ver que no sean simuladores. No todo dolor en la fosa ilíaca es apendicitis. Mucho depende pues, de las causas, ¿no? De infinidad de causas y simuladores. Entonces los exámenes de imágenes, principalmente la ecografía y la tomografía, están orientados pues, a ayudarlos a ustedes a saber definir realmente cuál es la causa del dolor, ¿no? A pesar que a veces la clínica es la primera, ustedes tienen que decidir qué exámenes tienen que solicitar para poder confirmar o descartar su sospecha diagnóstica de inicio, ¿no? Entonces, esos son los artículos que les dejo para que revisen. Se pueden revisar y ampliar las causas de dolor, las imágenes. Ahora vamos a conversar sobre enfermedad diverticular. A ver si no hay más preguntas. Vamos a hablar ahora sobre enfermedad diverticular, que Doctora, es... disculpe que le interrumpa. No sé si se percató, pero está compartiendo en modo moderador y se observan las notas de presentación. Ok. A ver, disculpe.
para ver básicamente y no pasarme del tiempo. Listo, gracias por avisarme. Ya estamos dentro del tiempo, 7:36. A ver. Entonces, vamos a hablar ahora sobre diverticulitis, divertículos. Vamos a ver, ¿no? Entonces, los divertículos principalmente están relacionados a los factores dietéticos. Uno de los más importantes es la falta de fibra en la dieta, ¿no? La falta de fibra en la dieta es la causa más importante de la enfermedad diverticular en los pacientes en general, sobre todo adultos. En el Perú, lo más frecuente es que hayan divertículos a nivel del colon sigmoides y del ciego, que esos son la ubicación más frecuente. En otros países, ¿no? Como países occidentales principalmente, a veces, no sé, en Norteamérica, lo más frecuente es que sea pues a nivel del colon transverso, pero en Perú lo más frecuente es a nivel del ciego. Pueden haber también pancolónicos, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí lo más frecuente es que sea el colon descendente y del sigmoide, eso es lo más frecuente. Entonces, vamos a encontrar también los divertículos, cómo es que nacen estos divertículos. Estos divertículos nacen por una presión. Como hay una falta de fibras, está relacionado mucho con el estreñimiento y los ritmos evacuatorios de los pacientes. Entonces aquí, por una fuerza de pulsión, lo que va a haber es que la submucosa y la mucosa se van a proyectar hacia la parte posterior sin tomar la otra pared que es la mucosa, ¿no? Entonces la serosa, perdón. Entonces ahí se dilatan, se producen estas pequeñas dilataciones y lo vamos a encontrar pues con imágenes de adición en las imágenes contrastadas. Entonces esto se da básicamente por fuerzas de pulsión. Entonces vamos a ver que la enfermedad diverticular principalmente va a ser asintomática. ¿Cuándo es que nosotros nos damos cuenta que hay enfermedad diverticular? Nos damos cuenta cuando hay síntomas, y estos síntomas se pueden manifestar ya sea por diverticulitis aguda, por abscesos, por estenosis, fístulas o perforación. Lo más frecuente es que los divertículos se infecten. Cuando los divertículos se infectan, se va a producir una diverticulitis aguda. Esta diverticulitis aguda se complica, todo parte de aquí, ¿no? Se complica, se perfora, se hacen abscesos. Los abscesos pueden llevar a dos consecuencias, o fístulas o estenosis, ¿no? Todo empieza siempre por una diverticulitis aguda. Entonces los síntomas normalmente son inespecíficos porque depende del lugar o la zona donde se ha producido, pero lo más característico es que este paciente venga pues con dolor a la evacuación, con un dolor mal referido, con un proceso inflamatorio y con síntomas de constipación. ¿Por qué? Porque como se inflama una parte secal, se produce un hilio también, ¿no? Una obstrucción intestinal por el proceso inflamatorio. Entonces, acá tenemos varias formas de diagnosticar la divertículos o la diverticulitis en general o la enfermedad diverticular, ¿no? ¿A qué llamamos enfermedad diverticular? Llamamos enfermedad diverticular básicamente cuando nosotros encontramos la presencia de divertículos. Esa es la enfermedad diverticular. Cuando ya encontramos cambios inflamatorios, nosotros cambiamos el nombre a diverticulitis aguda. Entonces, uno de los exámenes más antiguos que se realizaba antes y también se sigue haciendo ahora, pero no es el examen de primera elección, es el colon a doble contraste. Este examen de colon a doble contraste es básicamente inyectar contraste por la vía, pues por el colon, ¿no? A nivel del recto, se ingresa contraste, se insufla aire y se distiende todo el colon. El objetivo de la distensión de todo el colon es básicamente ver unas imágenes de adición. Imágenes de adición quiere decir que nosotros vamos a tener alrededor de la pared proyecciones. Cuando se proyectan, ¿no?, imágenes que no deberían estar ahí, esas son imágenes de adición, como unos pequeños pólipos, ¿no? Esos son los divertículos. Entonces, cuando ustedes han oído hablar de la mordida de manzana, ¿no? Cuando vemos el colon, por ejemplo, en esta forma de mordida de manzana, quiere decir que aquí hay algo que le falta.
Esos son imágenes de sustracción y en este caso las estenosis o los tipos de patologías neoformativas. Entonces, aquí el diagnóstico en los exámenes varitados a doble contraste porque tiene contraste de aire y contraste de sustancia varitada, eso, el diagnóstico es como imágenes de adición. En ecografía es muy complicado hacer el diagnóstico de diverticulitis y de enfermedad diverticular porque la mayoría pues, de pacientes a veces no están bien preparados o si es que tienen bastante panículo adiposo es casi imperceptible, ¿no? Porque hay que ir a buscar toda la parte del colon y eso es un poco difícil. ¿No? Obviamente se puede ver cuando hay un proceso inflamatorio, en el caso de diverticulitis, que se va a encontrar pues el divertículo, pero es un poco complicado, ¿no? Y ver cambios inflamatorios alrededor. Igual se va a ver como una imagen de adición. Aquí tenemos la parte del colon, vamos a ver la pared que se ve hipoecogénica, ¿no? Que tenemos la pared hipoecogénica, el centro es la mucosa, que se va a ver más hiperecogénica, y aquí vamos a ver esta imagen, que es una imagen de adición, que es el divertículo. Y lo reconocemos también porque los divertículos que estamos viendo aquí tienden a tener aire y algunas estructuras calcificadas que van a emitir este artefacto de sombra acústica posterior o a veces pues una sombra sucia por el gas. Entonces estas son imágenes que podemos encontrar por ecografía, pero que no es lo más frecuente, ¿no? El mejor estudio para nosotros ver enfermedad diverticular de lejos es la tomografía, ¿no? La tomografía con contraste y sin contraste nos permite evidenciar mucho mejor los divertículos. Vamos a ver, aquí estamos en un corte bien bajo, ya estamos a nivel pues casi de la articulación sacroiliaca. Y lo que vamos a ver aquí son este nivel estamos a nivel del sigmoides, ¿no? Hasta la parte del recto, y en el sigmoides vemos el colon colapsado, pero vemos esta estructura como si fueran globitos aéreos que están alrededor, ¿no? Estos son los divertículos. Y tenemos que fijarnos en la grasa para ver si hay o no hay cambios inflamatorios. Si la grasa es normal, de un color similar al tejido celular subcutáneo, entonces decimos solamente que estamos frente a una enfermedad diverticular. ¿No? Igualito acá tenemos otra imagen a nivel de las articulaciones acrílicas y vamos a ver aquí unos pequeños divertículos a nivel del ciego y del colon, perdón, del sigmoides y del colon descendente, ¿no? Pero miren la grasa, no hay cambios inflamatorios, todo está normal, no hay líquido, no hay colecciones, no hay abscesos, no hay neumoperitoneo, entonces solamente estamos frente a una enfermedad diverticular. Luego, cuando estos divertículos se inflaman, vamos a estar frente a una diverticulitis aguda. La enfermedad por diverticulitis aguda es similar a la fisiopatología de una apendicitis. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Que hay un fecalito, ¿no? Que va a obturar la parte del ingreso, o sea, el cuello del divertículo. Y igual, cuando se obstruye, ya sea por un proceso inflamatorio o por un fecalito, igual el divertículo se empieza a congestionar, similar al apéndice, y se inflama. Se inflama y si es que esa inflamación se continúa, pues se perfora, se hacen microabscesos y luego viene pues la diverticulitis complicada. Hasta en el 70% de los casos, la diverticulitis va a ser no complicada. No complicada es simplemente que se inflama, hay cambios de la grasa que está alrededor, pero no hay perforación, no hay perforación. Entonces eso es lo más característico. Se aumenta lo que le llamamos trabeculación de la grasa, es los cambios de estriación, los cambios de la densidad, la pared se engruesa más de 4 milímetros, la pared de un divertículo quiere decir que está inflamado, ¿no? Habíamos hablado en el caso del apéndice el diámetro, pero en el caso del divertículo lo que vamos a medir es la pared. Igual, cuando hay presencia de divertículo, la pared es imperceptible, es una pared muy fina, pero cuando este se edematiza o se inflama, la pared es la que va a demostrar esa inflamación y generalmente va a medir pues, más de 4 milímetros. Pero para que sea no complicado, no tienen que haber ni abscesos, ni fístulas, ni perforaciones, sino solamente vamos a ver un proceso inflamatorio. Entonces, podemos ver por ecografía, podemos ver, aunque es más complicado,
pero vamos a ver que hay una proyección que está a nivel del colon, ¿no? Cualquier del colon con una pared engrosada y cambios inflamatorios de la grasa. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Y como todo proceso inflamatorio, igual va a haber pues incremento de la vascularidad Doppler y la grasa va a estar alterada. Eso se pasa, esos en ecografía son los mismos que se van a encontrar en todo proceso inflamatorio. Igual acá tenemos dos imágenes, ¿no? Estas son imágenes en escala de grises, se ha utilizado un transductor convexo para un paciente adulto y encontramos aquí el colon, ¿no? El colon a nivel, vamos, la pared, ¿no? El gas en el interior y acá un divertículo que está engrosado, la pared está engrosada y acá los asteriscos están señalando pues los cambios inflamatorios de la grasa, ¿no? Este es un proceso diverticular agudo, una diverticulitis agudo. Utilizamos la herramienta otra vez del Doppler poder y vemos que en el Doppler poder también hay en la vascularidad periférica. Entonces, en todo proceso inflamatorio va a ser lo mismo, ¿no? Incremento de la vascularidad, engrosamiento de la pared y alteración de la grasa adyacente. Son hallazgos que son muy similares pues, en todo proceso inflamatorio. Entonces, aquí tenemos una diverticulitis aguda y vemos la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia acá? Los divertículos tienen unas paredes un poco más gruesas y miren la grasa. En la tomografía, lo que más les va a llamar la atención para ver procesos inflamatorios es la grasa. La grasa es lo más importante. Van a ver que la grasa de este nivel más anterior es más similar en la densidad al tejido celular subcutáneo. Pero esta grasa que está alrededor del sigmoides, vamos a ver que está estriada con cambios inflamatorios, se ha incrementado de la densidad y hay algunas láminas de líquido, ¿no? Láminas líquidas. ¿Por qué? Porque ya estás inflamado, son divertículos inflamados, entonces ya estamos frente a una diverticulitis aguda. Igual acá, ¿no? Tenemos una diverticulitis aguda, múltiples divertículos, pero probablemente los que se han inflamado están a este nivel porque estos todavía conservan el grosor normal de la pared. Los del centro, ya la pared se muestra un poquito más engrosado y nos demuestra los cambios inflamatorios porque vemos los cambios en la secreción de la grasa. Y eso también es importante, ¿ya? Porque vamos a ver que a veces nosotros tenemos todo el marco colónico, pues, ¿no? El marco colónico, y vamos a ver que hay divertículos en todo el colon. Son divertículos pancolónicos, pero no quiere decir de que porque haya diverticulitis aguda todo el colon se ha inflamado. Generalmente se inflama una zona focal del colon. Entonces probablemente solamente se inflamen los divertículos del sigmoide, que son los más frecuentes. Entonces está enfocada esta zona y tenemos que decir a qué nivel se han inflamado los divertículos. El resto del colon puede seguir teniendo los divertículos, pero no hay cambios inflamatorios. Entonces, eso es muy importante porque cuando entren a diverticulitis complicada a lavar o probablemente a drenar los abscesos, tienen que saber en qué zona, dónde está el absceso. Las diverticulitis y son dependiendo de la zona donde se están. Entonces, miren, aquí tenemos, esto ya estamos a nivel del derecho, ¿no? A nivel del ciego, también otro divertículo inflamado. Microperforación, vemos cambios, un poquito de líquido alrededor y también una diverticulitis aguda focal a nivel del ciego. Este es el lado derecho y acá estamos el lado izquierdo y tenemos aquí el descendente. Acá tenemos otra diverticulitis focal, que es lo que vamos a encontrar contraste oral. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el líquido que está dentro de la parte intestinal, este líquido, está realzado con el contraste, entonces se puede ver mucho mejor la parte intestinal. Entonces se evidencia aquí el contraste y se ve pues que hay bastantes cambios inflamatorios, ¿no? Entonces aquí está volviéndose una parte flemonosa, haciéndose un flemón a nivel de la grasa. Miren, el resto de la grasa está bien bonita, es una grasa hipodensa, igual que el tejido celular subcutáneo, y la inflamación solamente está aquí, focalizado pues a nivel del colon descendente, ¿no? Entonces, pero no hay neumoperitoneo.
ahí hay un poquito de líquido que está señalado acá con esta flecha, un poquito de líquido libre. Entonces esto probablemente ya sea un Hinge 3, está ya se ha perforado, ya hay líquido libre, entonces tenemos que ir a hacer la clasificación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Igual, por ecografía, la pared, tenemos que ir a buscar cuál es la pared que tenemos que ver que se ha engrosado esta, ¿no? Miren, el grosor de la pared de este lado comparado con el grosor de este lado, ¿no? Entonces aquí hay un engrosamiento de más de 4 milímetros, que es el diámetro que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Y aquí vemos el divertículo, ¿no? Entonces el divertículo es todo, este es el proceso inflamatorio, miren cómo se ve la grasa a este nivel y está esto haciendo pues un edema reactivo de la zona adyacente. Por acá no hay cambios inflamatorios, eso está normal, porque la inflamación está localizada más o menos a este nivel. Y lo que vamos a encontrar aquí es similar. Vemos que esta zona es la zona que está toda inflamada, vemos toda la estriación de la grasa, los cambios inflamatorios, y si nos damos cuenta, todo en esta zona está bien. Aquí también hay divertículos. Acá hay un divertículo, acá hay otro divertículo, aquí divertículos, pero esta zona está ok, acá no hay cambios inflamatorios. La infección está localizada a este nivel. Entonces aquí lo que vamos a decir es que hay pues una diverticulitis aguda focalizada a nivel del segmento del colon descendente, ¿no? Eso es lo que tenemos que... Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Vamos a ver que son múltiples complicaciones. Igual tenemos un proceso evolutivo, siguiendo los pasos de acuerdo a cómo va avanzando la fisiopatología. Entonces podemos ver que se pueden formar colecciones, microabscesos, pueden hacerse fístulas, estenosis, dependiendo pues cómo evolucionan los divertículos. Lo más frecuente es que clasifiquemos a los divertículos desde el punto de vista de la clasificación de Hinchey, que es lo más conocido. El Hinchey 1 y Hinchey 2 se diferencian y son importantes porque de acuerdo a esto yo hago una clasificación si el paciente va a ser manejado de manera conservadora o con cirugía. Entonces, Hinchey 1 es cuando solamente veo microabscesos alrededor. En el Hinchey 2 yo ya veo pues una imagen, un gran absceso intrapélvico. En el Hinchey 3 yo ya veo pues que hay líquido, o sea que ya se perforó, ¿no? Y el Hinchey 4 es un líquido profecaloideo. Entonces, estos dos ya son de un tratamiento quirúrgico. Los primeros dos pueden ser tratados con antibiótico terapia. Entonces, la clasificación de Hinchey modificada justamente se hizo para poder hacerlo con tomografía, ¿no? Entonces, con tomografía en el Hinchey 1A, en el estadio 1A, vamos a ver inflamación, cambios inflamatorios de la grasa, podemos ver un flemón, o sea, como habíamos visto, ¿no? Que la grasa está un poquito más organizada, pero a nivel pericolónico. Vamos a ver que la pared está engrosada y va a haber cambios inflamatorios de los tejidos que están alrededor del colon. En el estadio 1B ya vamos a ver un absceso. Cuando vemos un absceso, quiere decir que ya vemos una cápsula. Para ver un absceso tiene que haber una pared gruesa y un contenido al interior. Entonces, cuando ya tiene pared, ya nosotros lo llamamos absceso. Cuando no vemos pared, todavía estamos frente a un flemón. Esa es la diferencia entre flemón y absceso. Y eso me diferencia básicamente mi Hinchey 1A del Hinchey 1B. En el 1B yo ya veo un absceso organizado con una pared a nivel mesocólico, ¿no? Y en el estadio 2 ya veo abscesos, pero a nivel pélvico, o sea, ya no están, es otro punto importante, ¿no? O sea, una cosa es tener un absceso adyacente a la pared, pegado a la pared donde está el divertículo, y lo otro es ya ir a un absceso que está a nivel de la cavidad pélvica, o sea, ya no está pegado, sino ya está separado en la cavidad y ver otros abscesos a nivel intraperitoneal. Entonces, cuando yo ya veo abscesos a nivel intraperitoneales, ya lejos de la pared, esos ya son abscesos que pueden ser pélvicos, intraabdominales o a distancia, ya no son adyacentes. Eso ya me sube mi categoría a un Hinchey 2. El Hinchey 3 es cuando ya se perforó, ¿no? Ya no está contenido. Primero la infección estaba contenida en el absceso, todavía no se esparcía, pero ese se rompe y se esparce, se perfora completamente y toda la cavidad se llena de un líquido, Doctora, de puletes. doctora, disculpe, le quedan 5 minutos de exposición. Ok, gracias.
Entonces, ya cuando pasa eso, ya pues hay toda una perforación, hay una peritonitis generalizada. Y en el estadio 4 ya vamos a ver pues que ya la peritonitis es fecal, ¿no? Fecal generalizada. Entonces, igual acá vamos viendo las imágenes ya para terminar, vamos viendo la evolución de las complicaciones que pueden haber. Aquí vemos pues que ya hay un pequeño absceso pericolónico, aquí vemos cambios inflamatorios, miren acá todavía está el asa, tenemos el absceso ahí al costado, KJ 2, acá igual vemos que ya se perforó, miren los cambios inflamatorios, vamos a ver toda la grasa como se evidencia, ¿no? Aquí igualito un absceso pericolónico, acá hay un gran absceso también con nivel hidroaéreo. Vamos a ver pequeños divertículos, aquí en este caso no hay complicación todavía, ¿no? Igual vamos a ver pequeños divertículos y vamos a ver que a veces vamos a ver abscesos a otro nivel, ¿no? Vamos a ver que van a haber pues abscesos coleccionados que pueden ir a la vena, similar como vimos una tromboflebitis de las mismas características, y vamos a ver que la enfermedad diverticular pues se puede complicar con lo que ya hemos dicho, ¿no? Una diverticulitis aguda, que es el inicio, se absceda, se complica con fístulas, puede ir a una estenosis cuando cicatriza, y eso tiene que ser una resección intestinal, y una diverticulitis pues la más simple, ¿no? Y en conclusión, como hemos dicho, la diverticulitis son falsos divertículos. Bueno, es lo más frecuente. La tomografía es lo más importante, sobre todo cuando se hace un estudio contrastado, ¿no? Y hay que identificar las principales complicaciones de la enfermedad diverticular, porque si no lo diagnosticamos a tiempo, el paciente termina pues en una resección del segmento colónico y finalmente pues ya la calidad de vida no es la misma. Entonces, esa sería mi bibliografía. Ahí pueden revisar un poco más de información de los procesos diverticulares. Y eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias por su ponencia de hoy, doctora. Por ahora creo que no hay preguntas en el chat. Más bien, el certificado se lo estaremos enviando a su correo y bueno, agradecerle nuevamente por la Igual, ponencia. muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Espero que les vaya bien. Gracias a todos y gracias por la invitación. Hasta